Saludos. Vamos a hablar ahora de la primera competencia de lo que es la inteligencia financiera, y es la competencia de controlar nuestros gastos. Controlar nuestros gastos es fundamental porque significa reapropiarnos del control de nuestras finanzas y reapropiarnos del control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos nuestro tiempo, es decir, nuestra vida, porque el tiempo es un nombre que le damos a la vida. Una hora de tiempo es una hora de vida. Entonces nosotros invertimos nuestro tiempo en producir unos ingresos. Si nosotros no tenemos control sobre cómo usamos esos ingresos, si simplemente nos estamos dejando estimular, impulsar, camelar, seducir por la publicidad, por los anunciantes, por los comerciantes, y estamos dilapidando y despilfarrando nuestro dinero, nosotros entonces estamos en una vida que no tiene control, estamos descontrolados. El control financiero es el control de nuestra vida, porque es el control de nuestro trabajo y de los recursos que generamos, asignándolos en función de nuestros intereses, necesidades y propósitos. Es decir, actuando con nuestros recursos en función de nuestro beneficio y no simplemente dejándonos desplumar del dinero, dejándonos despojar del dinero por presiones y incentivos y acciones de mercadeo de todas las empresas que aspiran a una tajada de nuestros ingresos. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar en el control de nuestras finanzas? Bueno, el primer paso es anotar escrupulosamente todo lo que gastamos. El registro de nuestros gastos es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber no solamente cuánto asignamos y en qué se nos va el dinero, sino qué proporción tiene cada una de las áreas donde nosotros asignamos dinero dentro de la estructura de nuestros gastos. Y nos va a permitir hacer un uso más prudente y además analizar realmente qué peso debemos darle a cada una de esas áreas de gasto dentro de lo que es el manejo que nosotros hacemos de nuestros ingresos. El nosotros aprender a llevar un registro, además, nos va a permitir medir el uso que nosotros le damos al dinero. Y como dice Edward Deming, el padre de la teoría y la escuela de la calidad total, lo que no se mide no se controla. Así que para nosotros controlar nuestro dinero tenemos que medir en qué lo gastamos. Hay varias vías que nosotros podemos emplear para llevar un registro de gasto. Una puede ser descargar una aplicación de celular. Hay una serie de aplicaciones que están disponibles gratuitamente y que te van a permitir a ti, descargando una, anotar en la aplicación o puedes llevarlo también en una libreta, como tú prefieras. Lo importante es que tú sepas cómo usas el dinero, hasta el más mínimo centavo, hasta el más mínimo peso. No importa, registra cuánto y para qué y cuándo. O sea, gasté 5 pesos. ¿En qué? En comprarme un pan. ¿Cuándo? Tal día. Ese registro escrupuloso es el primer paso del control de tus finanzas, porque vas a saber cómo estás usando el dinero. Ahora, tomando la primera semana, vamos a hacer esto semanalmente para llevar una estructura lo más
práctica posible del trabajo. Imagínate que tomas y registras durante toda una semana en qué gastaste cada centavo que usaste en la semana. Ahora, al final de la semana vas a estructurar, puedes ponerlo por notas, ¿verdad? Vas a ir agrupando cada uno de estos gastos en una de estas categorías. Por ejemplo, ¿cuánto se te fue en supermercado? O sea, compra de comida. ¿Cuánto se te fue en otras compras? ¿Cuánto gastaste en comer en la calle, en restaurantes, comida en la calle? ¿Cuánto se te fue en gastos de transporte? Eso puede ser desde pasajes hasta gasolina, etcétera. Luego, ¿cuánto se te fue en gastos de telefonía, comunicación, internet, etcétera? Luego, ¿cuánto se te fue en pago de electricidad y otros? Cuando tú tengas gastos que tú pagas mensualmente, como es el gasto de electricidad, pues simplemente lo divides entre 4 y ya tú tienes el gasto por semana. Siguiendo, ¿cuánto se te fue en costo de vivienda? Puede ser en alquiler, puede ser en pago de una cuota de hipoteca, etcétera. Pero ahí lo tienes cuantificado. De nuevo, si tú pagas una cuota, digamos te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Para usarlo en pesos dominicanos. Si tú pagas 20,000 pesos de alquiler, entonces tú tienes 5,000 pesos por semana. O sea, dividiendo 20,000 entre 4. Siguiente categoría que vas a usar. ¿Cuánto se te va en educación? Puede ser desde tu educación personal a pagos de colegios para tus hijos, etcétera. Pero lo tienes cuantificado. Siguiente categoría. ¿Cuánto se te fue en recreación? Las diversas actividades de diversión o placer que implican siempre algún tipo de erogación. Entonces, agrupas todo lo que se te fue en recreación en esa categoría. Siguiente, ¿cuánto se te fue en fiestas y tragos, etcétera? Algún tipo de actividad social que tú realices. Ponemos fiestas y tragos, pero puede ser cualquier otro tipo de actividad social. Luego, ¿cuánto se te fue en ropa? Incluyendo calzados, etcétera. Luego, ¿cuánto se te fue en la semana en compra de muebles o en gastos, compra de artículos para el hogar? Luego, la siguiente categoría, ¿cuánto le diste a tus hijos o cuánto le diste a tus padres? Luego, además de eso, ¿cuánto se te fue en gastos de salud? Que puede ser compra de un medicamento o compra de un suplemento nutricional o hasta gasto de clínica, consultas, internamientos, etcétera. Luego, otra categoría. ¿Cuánto se te fue en imprevistos? Y por último, ¿cuánto se te fue en la semana en mantenimiento? Tanto mantenimiento, por ejemplo, de un vehículo como tanto mantenimiento del hogar. Ahora, tú tienes ahí 16 categorías distintas. Tú puedes añadir categorías o puedes restar categorías, según tú tengas eso integrado dentro de lo que es tus gastos. Pero esto te va a permitir ver qué volumen de dinero se lleva cada una de esas categorías. Ahora, a partir del análisis de qué monto tiene cada una de esas 16 categorías, o las que tú añadas, o el número al que tú reduzcas, porque lo importante es que tú esa estructura la pongas según el uso que tú das a tu dinero. Entonces tú, evaluando eso, puedes ver
qué porcentaje de tu dinero, del global de tus gastos, se lleva cada una de esas categorías. Y entonces reevaluar si realmente tú estás haciendo un uso prudente, inteligente, conveniente para ti y para tu familia de tus recursos. De pronto tú puedes descubrir que mucho de tu dinero se está yendo en forma superflua en actividades que no te agregan valor y que simplemente tú estás gastando alegremente y dilapidando unos recursos. Y sin embargo puedes encontrar que hay otras áreas donde realmente no estás poniendo el peso de inversión apropiado. Lo importante es que tú analices ese mapa de tus gastos y hagas conciencia de cómo estás usando el dinero hasta ese momento. A partir de ahí, entonces, viene un segundo momento. Ahora, con ese mapa de esas 16 áreas, tú vas a reajustar cuánto vas a asignar en cada una de esas categorías. Es ideal que tú no solo lo hagas en términos de cantidades concretas, sino en porcentajes. Es decir, que tú sepas qué porcentaje de tus gastos se va a llevar cada una de esas categorías. Cuánto se va a ir en supermercado, cuánto se va a ir en otras compras, cuánto se va a ir en restaurantes y comer en la calle, cuánto se te va a ir en transporte, cuánto tú vas a asignar a gastos en comunicación, cuánto vas a asignar a pago de electricidad y otros servicios, cuánto tú vas a gastar en vivienda, cuánto vas a asignar a lo que es educación, cuánto vas a asignar a lo que es gastos de recreación, cuánto vas a asignar a gastos en diversión, fiestas y tragos, cuánto se te va a ir a ti en gastos de ropa, cuánto vas a asignar para compra de muebles y artículos para el hogar, cuánto vas a asignarle a tus padres, cuánto vas a asignarle a tus hijos, cuánto vas a invertir en salud, cuánto vas a invertir en imprevistos, o sea, va a tener un fondo para uso de imprevistos, y cuánto vas a gastar en mantenimiento, tanto en cantidades como en porcentaje. Y ahora, una herramienta que puedes usar es el sistema de sobres. El sistema de sobres lo puedes usar de dos maneras: con dinero físico o con papeles que te indiquen la cantidad de dinero físico. Es decir, que tú puedes poner un sobre con 4 papeles que digan 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos y 100 pesos. Aunque todo ese dinero lo tenga en banco, lo tienes en ese sobre simplemente como un medio de control. Y tú sabes que si ese dinero es para gastos de recreación, tú tienes esos 400 pesos. Cuando tú gastaste 100 pesos, tú sacas uno de los papeles que dicen 100 pesos del sobre. Cuando ese sobre se quedó sin nada, tú tienes que aguantarte y no gastar en esa categoría hasta el próximo mes. Es un asunto de autodisciplina. Te digo lo de los papeles y no del dinero físico, porque eso va a evitar cualquier riesgo de que alguien, sabiendo que el dinero está ahí, lo tome. ¿Ok? Es muy importante evitar riesgos de ese tipo, que son bastante enojosos, porque muchas personas tienen el hábito de que cada vez que quieren algo buscan el dinero y cogen el dinero que sea y perjudican a otros, porque es más fácil coger el dinero que otro tiene que producir el dinero.
producir el dinero significa sudar, porque significa hacer algo por otra persona. Pero lo otro es simplemente aprovechar el sudor del otro y uno disfrutar lo que uno no sudó. Muchas personas están más orientadas a eso que a producir. Así que si tú pones 4 papeles que digan 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos y 100 pesos, o la unidad monetaria de tu país, este es un ejemplo, simplemente te sirve a ti para regularte y saber que tú tienes una cantidad limitada y que no puedes excederte de esa cantidad. ¿Ok? Sobre todo cuando son áreas superfluas. Es decir, hay áreas que son estratégicas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vivienda, todo lo que tiene que ver con los compromisos de salud, alimentación, etcétera. Eso es estratégico. Una reparación de un equipo importante para la casa, eso es estratégico. Ahora, hay otras áreas donde tú podrías aguantarte. ¿Por qué? Porque no representan no te afectan realmente de una forma significativa. Entonces, cuando se te acaba el dinero en una categoría, tú no te prestas, tú te aguantas. Eso simplemente es autodisciplina. Así que te comparto el sistema de sobres como un medio de tu poder asignar tus recursos de la forma más apropiada posible y llevando tú un control. Y entonces de una semana a otra tú poder ver. Lo otro es, ponte metas de reducción en cada una de esas categorías. ¿Cuánto quiero consumir en supermercado? ¿Cuánto quiero consumir en otras compras? ¿Hasta cuánto quiero bajar lo que es comer en la calle? ¿Cuánto yo quiero bajar en fiestas y tragos? ¿Cómo yo puedo reducir los costos de transporte? ¿Cómo puedo reducir los costos de pago de servicio como electricidad, telefonía, etcétera? Es decir, ponernos metas de reducción. Y eso nos va a llevar luego a elaborar un presupuesto, de lo cual vamos a hablar en su momento. Pero lo más importante es, no es solamente yo saber en qué gasto, sino yo ponerme en cada una de esas áreas una cantidad limitada y una meta de reducción, porque recuerda que lo más importante es que nosotros podamos generar un excedente. ¿Por qué? Porque ese dinero es de consumo y lo que tú consumes, ese dinero no lo tienes. Así que tú eres usuario de lo que consumes y solo dueño de lo que te queda. Pues una de las cosas que tenemos que lograr es que nos quede dinero. ¿Ok? Ir construyendo un excedente. Así que a partir de esa evaluación que hicimos y de ese trabajo de controlar nuestros gastos, vamos a establecer un estado de situación. ¿Qué es un estado de situación? Un estado de situación es como una radiografía de cuál es tu realidad financiera. Lo más importante es tener un diagnóstico de cuál es nuestra realidad. Nosotros te vamos a compartir una herramienta en Excel que se llama el semáforo de presupuesto, que te va a permitir a ti tener una evaluación de tu realidad. Y también te vamos a compartir este esquema, que es un esquema de lo que es un estado de situación. En el estado de situación tú vas a tener a la izquierda tus ingresos. Los ingresos pueden provenir de diferentes fuentes. De hecho, hay 6 fuentes posibles de ingresos para un hogar, que uno es importante que las entienda y las trabaje. Es decir,
que nosotros tengamos diferentes vías en que recibimos dinero. Por otro lado, a la derecha vamos a tener los egresos, los gastos, que implican todo lo que es compromiso, todo lo que son pago y abono de deudas, y lo que son los gastos normales del hogar: vivienda, pago de alimentos, pago de productos de servicio, productos de higiene personal, productos para lavar la ropa, productos de todo lo que se va en gasto de educación, en salud, etcétera. Es decir, por un lado nosotros tenemos cuánto nos está entrando y por qué vía, y por otro lado cuánto estamos egresando, cuánto estamos pagando y por qué categorías. Entonces, cuando nosotros tenemos los ingresos y tenemos los egresos, al final nosotros comparamos ingresos contra egresos y podemos definir cuál es nuestro balance. Y nuestro balance puede ser con un superávit, es decir, que tenemos excedente, que es lo que tenemos que buscar, que nos sobre dinero. O podemos tener un déficit. ¿Qué pasa con los hogares cuando tienen déficit? Que tienden a cubrir el déficit con deudas o con tarjetazos. O sea, cogen prestado dinero o se endeudan con tarjetas de crédito, con lo cual empeoran su situación, porque ahora no solamente tienen la deuda, sino que tienen el pago de intereses. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Que la persona se ha puesto la vía más fácil y no la vía más inteligente. ¿Cuál es la vía más inteligente? Cuando uno tiene un déficit, uno tiene que planificar una actividad productiva complementaria que genere el ingreso faltante. Claro, eso implica sudar, implica concentrarse en hacer algo por los demás. El medio nos quiere es empujar a que nosotros vayamos a pedir prestado, a que nosotros nos endeudemos, a que nosotros empeoremos nuestra condición. Empeorar una condición es la peor manera de resolver un déficit. La forma inteligente de resolver un déficit es definiendo algún tipo de actividad productiva complementaria que genere ingresos frescos. De eso vamos a hablar.